vamos a hacer un cuadrado equivalente a un triángulo. Entonces dibujamos el triángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la altura del triángulo para que no coincida con esta línea y se vea más claro. Vamos a hacer este en una posición que no parezca esto de 90 grados. Entonces muevo este punto. Entonces ahora lo que hago es marco la base y para obtener la altura del triángulo voy a hacer una perpendicular desde este punto a la base. Entonces cojo la perpendicular de este punto a esta recta y ya tengo que esa es la altura de este triángulo. Una vez que tengo esto, ahora cojo el punto medio de la altura, entonces vengo aquí, punto medio entre este punto y este punto, y ahora voy a coger la distancia esta, la distancia desde este punto hasta esta y colocarla aquí. Vale. Entonces, para hacerlo gráficamente puedo hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, hago una perpendicular desde este punto a esta recta, y si uno este punto con este y por este punto hago una paralela, pues he trasladado ya este segmento aquí arriba. Por lo tanto, ya sé que ese es el radio de una circunferencia que tiene en realidad la misma longitud que la base del triángulo. Hago entonces la circunferencia cuyo centro es este y radio este, y entonces ya, como decía, como esta medida es igual que esta y este es el radio de la circunferencia, pues necesariamente esta medida también será igual que esta. A ver si mueve esto. Vamos en todo caso a verificarlo para que se vea más claramente. Entonces cogemos distancia entre este punto y este, y distancia entre este punto. Bueno, tenemos que marcar primero la intersección y marcar ahora la distancia entre este punto y este. Bueno, como esto era el desplazamiento o traslación de este segmento, mediante el giro sigue teniendo una medida igual. Bueno, pues acabamos de hacer entonces esta medida y cogeremos la semicircunferencia que pasa por este punto y pasa por este. Y esta semicircunferencia, si la hace hacia este lado, que supongo que sí, corta aquí en un punto. Marcamos ese punto de esta línea con el arco. Este es el punto que estamos buscando. Y entonces tenemos ya que este es el lado del cuadrado. Entonces vamos a ponerlo hacia abajo, polígono regular, marcamos este punto, marcamos este, y número de lados 4. Vamos a darle otro color, ese es el cuadrado buscado, y vamos a verificar que efectivamente tienen la misma área. Tenemos el área de este que es igual que el área de este polígono, y era lo que nos pedían, un cuadrado equivalente a ese triángulo. Vamos a quitar esto, esto, esto y esto. Bueno, esto lo hemos hecho por un procedimiento algo inusual, y bueno, en realidad se basa
En realidad hacen un procedimiento también muy conocido, pero bueno, podríamos hacerlo por el teorema de la altura o el teorema del cateto. Aquí tenemos que el lado del cuadrado pues es media proporcional entre la base y mitad de la altura del triángulo, y ese es el fundamento de este cálculo. Podríamos hacerlo también, por ejemplo, si yo transformo el triángulo en un cuadrado, o perdón, en un cuadrado no, pero eso ya es lo que nos piden al final, no es tan sencillo. Si hago un rectángulo equivalente, hago este segmento y por el punto medio trazo este rectángulo equivalente, puedo utilizar el teorema del cateto o teorema de la altura para hacer rápidamente otro cuadrado semejante o semejante equivalente. O sea que tenemos muchas formas de hacerlo. Vamos a hacerlo por ese método ahora. Entonces cojo el triángulo, cojo desde este punto una recta perpendicular a esta, cojo la intersección. Para que me haga bien la intersección voy a hacer este segmento, y ahora cojo la intersección de este segmento con este, ahí lo tengo, cojo el punto medio de ambos y por ese punto hago una perpendicular a esta línea, y por este punto una perpendicular a esta, y por este punto una perpendicular a esta. Bueno, pues ahí tengo ya un rectángulo que es equivalente a ese triángulo, es el que pasa por estos 4 puntos. Entonces hago el polígono que pasa por este punto, este, a ver que no lo cogió, este y este. Bueno, sabemos que este es un rectángulo equivalente a ese triángulo, porque, a ver, vamos a coger otro color, porque esos dos triángulos que quedan ahí son iguales que los dos del rectángulo. O sea que este triángulo es igual que este y este es igual que este. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es coger una circunferencia que tiene este centro, pasarla para aquí. Tenemos aquí este punto de intersección y este punto de intersección. Bueno, con lo cual ahora ya podemos hacer el punto medio, o si queremos directamente una semicircunferencia entre estos dos puntos, ya que nos hacía ahí el arco. Cogemos este punto de intersección y ya tenemos ahí el cuadrado que tiene este lado. Bueno, pues este cuadrado es equivalente al triángulo. Vamos a coger el área de esto y vamos a coger el área de esto. A ver, el área de este y el área de este, y efectivamente vemos que son iguales. Bueno, pues esto es por el teorema del cateto. Podríamos hacerlo también por el de la altura, pero bueno, con esto ya lo vamos a dejar aquí.